Buen día para todos y para todas, bienvenidos al episodio 11 de Radio Lemo, el podcast. Esta vez desde el momento del descanso, aquí tengo conmigo aquellos estudiantes rezagados que en algún punto no alcanzaron a hacer su presentación, a exponer su relato de tradición oral. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta nueva entrega de relatos a cargo de grado 801 y 802. Esto es Radio Lemo, el podcast con su profe de confianza, Derly Gómez. Bienvenidos. Muy bien, empezamos con nuestra primera estudiante, Orleani Pérez. ¿Cómo estás, Orleani, en esta mañana? Bien, nerviosa. Listo, no te preocupes, aquí todos estamos nerviosos, pues ya somos poquitos, pero ya vamos a finalizar este proceso. Sin más preámbulos, yo te voy a ceder el micrófono para que puedas hacer lectura de tu texto, ¿listo? Listo. El descubrimiento de los animales. Había una vez un pueblo llamado Chipaque, en el cual vivía una joven que hacía artesanías con cerámica. Su especialidad eran los animales. La gente nunca supo qué hacía ella con esas artesanías, porque siempre desaparecían. Aquella joven le daba vida a esas cerámicas y transportaba aquellos animales al bosque. Nadie sabía cómo llegaban esos seres vivos a ese lugar. Todo era muy confuso porque cada vez aparecían más y más de esos seres vivos. Las personas se preguntaban, ¿cómo llegaron esos seres vivos a ese bosque? Todos querían saber cómo nacían esos animales, así que un día fueron al bosque, capturaron muchos de esos animales y los investigaron. Después de tantos años, un día fueron a la casa de esa joven, ya que ella era un poco rara. Entonces un día fueron a su casa y la vieron cómo le daba vida a esas cerámicas. La joven era muy querida por todos porque gracias a ella existían los animales, unas criaturas muy lindas que le daban vida a la naturaleza. Los animales se fueron reproduciendo poco a poco hasta hacer muchos animales. Hoy en día la joven ya no tiene que hacer animales con cerámica. Excelente trabajo, Orleani. Yo creo que esto es de los pocos relatos que sí cumplió con el propósito de que sea basado en la tradición oral y aparentemente, según lo que percibo, es una leyenda, ¿es correcto? Sí. Listo, entonces te agradezco mucho, un relato bastante lindo. Y recuerden a todos ustedes que pueden descargar este episodio en la plataforma de Spotify para que puedan escuchar cuando y donde quieran. A continuación, llamamos al siguiente estudiante aquí en Radio Lemo, el podcast. Muy bien, continuamos aquí en nuestra transmisión especial directamente desde el momento del descanso en el Colegio Luis Eduardo Morosejo, así que si escuchan de ruido de fondo los juegos y las pericias de cada uno de nuestros estudiantes de la institución, no se les haga extraño. Muy bien, continuamos aquí con la siguiente estudiante, Ana Lucía. Ana Lucía está un poquito nerviosa, así que pues aquí le voy a dar un fuerte aplauso virtual en estos momentos para que ella se anime un poquito. Y recuerden a todos y todas que este episodio y todos los episodios de Radio Lemo, el podcast, lo pueden descargar en la plataforma de Spotify para que puedan escucharlo cuando y donde quieran.
Listo. Ana Lu, ¿cómo estás en esta mañana? Bien. Te percibo un poquito nerviosa, ¿sí? ¿Estás un poquito nerviosa? Sí. Bueno, no te preocupes, igual vamos a leer con calma la lectura, así que te cedo la palabra. Bueno. Bueno, pues mi historia se llama El dolor de Tancalu. Fue un nombre que se me ocurrió por una persona en especial o una representación que tuve en los momentos que estaba pasando. Entonces, pues fue como que en ese momento que comencé a escribir esa historia, y la historia la tengo desde hace mucho tiempo. Fue muchas correcciones, no se lo voy a negar, fueron demasiadas. Y pues acá está. Pues en los rincones más remotos del Caribe existía la fuerte creencia de un espíritu llamado Tancalu. Dicen que es la representación del dolor. Tancalu, a cada lugar que iba le decían que era la más hermosa, pero con un semblante de tristeza. A cada lugar que llegaba se sentía un ambiente pesado y frío. Cuenta la historia que Tancalu, antes de morir, vivía sola, ya que había perdido a su hija, que para Tancalu era lo más importante, era su felicidad. Pero un día terrible, la pequeña se ahogó en un río cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Tancalu, ante tanto dolor, no pudo y se suicidó en su habitación. Tancalu fue encontrada por su esposo, el cual pocos días después se enteró que Tancalu estaba embarazada. Tancalu, en su momento de desesperación, estaba en su casa, se levantó en su casa sin saber dónde estaba su esposo ni su hija. Los llamó con tanta preocupación sin saber dónde estaba, pero nadie le respondió. Un silencio se apoderó del cuarto y pronto comenzó a recordar por qué había muerto. Se tiró al piso, sintió sin decir ni una palabra y se miró al espejo. Ahí estaba con su vestido favorito, lleno de sangre. Estaba pálida y con ojeras. Claro, su espejo, que antes brillaba con una intensidad que ni ella podía saber, se había vuelto oscuro y frío. Y vio una cara, se alejó y entendió todo. Ella dijo, exclamando, estoy muerta, pero lo dijo con una tranquilidad y con una paz. Y les dijo que ella tenía una creencia, que era el Dios de la tierra. Ella exclamó, dijo, por favor, mi Dios de la tierra, reúneme con mi hija. Nadie le respondió, fue como un vacío en la nada. Tancalu sintió un dolor en su interior que en un punto no se podía calmar, pero recordó a su hija y se calmó, y fue como si nunca hubiera aparecido el dolor. Mientras no puedas calmar tu dolor, el tiempo que más intentes, nunca lo vas a sanar. Y hasta que tú no perdones, tu hija y tu esposo no van a volver contigo. Exclamó una voz profunda y quemada y quebrada. Ella empezó a llorar, pero de pronto todo fue silencio. Tancalu despertó con mucha hambre, así que se fue al río donde murió su hija. En su camino, un joven muchacho la vio y, encantado por su belleza, la persiguió. Ella se sentó en una piedra y comenzó a cantar. El joven, encantado por su voz, se acercó, ella lo vio y le preguntó, ¿por qué me espías? ¿No sabes que eso es malo? Digo con un tono burlón. Lo siento mucho, respondió el muchacho. Ella se acercó al río y de pronto el joven la siguió. Y cuando la iba a besar, lo miró a los ojos y le comenzó a controlar. Y por el control se metió al río, donde ella lo ahogó y se lo devoró. Se decía que sale cuando hay gente cerca del río y se devoran más que todo niñas y mujeres, ya que le recordaban a su hija y a ella, a un pasado que ella nunca va a volver. Honestamente me dejaste sin palabras, Ana Lucía. Por eso yo te voy a hacer no un aplauso normalito, sino acá, un aplauso, una vociferación
prácticamente porque de verdad es un trabajo bien escrito, es un trabajo bien realizado y nada, gracias por compartir el dolor de Táncalo. Muchas gracias, profe. Muy bien, continuamos aquí en Radio Lemo el podcast llamando al siguiente estudiante. Quédense ahí quietecitos. Continuamos aquí en la transmisión especial de Radio Lemo el podcast. A continuación tenemos al estudiante Ailín Rangel. Ailín, ¿cómo estás en esta mañana? Bien. Muy bien. Sin más preámbulos, debido a la falta de tiempo, pues yo te cedo el micrófono para que puedas iniciar con tu relato. ¿Te parece? Sí, señor. Los magos de Anapoima. En un pueblo llamado Anapoima, en una parte de aquel pueblo no era muy habitado, ya que esa zona se conoce como la zona de los magos. Allí habían pequeñas cabañas y allí vivían los magos. Cada uno de ellos tenía una función diferente. Dependiendo del color de su cabaña, se sabía qué tipo de mago era. Los rojos eran magos de las flores, los azules eran magos de agua y los verdes son creadores de árboles. Aquellos magos buscaban lugares en los que no hubieran agua, buscaban árboles y flores, utilizaban su magia para hacer el bien común en el planeta Tierra. Un día se rumoraba que se estaba muriendo la gente deshidratada en una ciudad un poco lejana. Sin pensarlo, el mago del agua decidió ir allí, mientras que los demás magos siguieron en sus cabañas. Al pasar un año, el mago del agua aún no aparecía, así que los otros dos magos decidieron ir a aquella ciudad. Ellos le preguntaron a los habitantes de aquella ciudad si lo habían visto por allí. La gente les comentó que aquel señor había fallecido. Los magos, muy sorprendidos, fueron a recorrer el lugar y se dieron cuenta que había demasiada agua. Así que supusieron que el mago, al sobrepoblar aquella ciudad de agua, se enfermó y por eso falleció. Aquellos magos tristes regresaron al pueblo Anapoima. Ellos seguían haciendo el bien en la tierra, pero sin sobrepoblar las ciudades, ya que temían que les pasara lo mismo que al mago del agua. Luego de 3 años recibieron la carta de otros magos, la cual decía: queridos compañeros de magia, hace poco nos enteramos que murió el mago del agua, así que deberíamos reunirnos. Atentamente, magos de los sentimientos, mago de los animales, mago de las frutas y verduras. El mago de los árboles y el mago de las flores decidieron enviar una carta con la siguiente respuesta: queridos compañeros, aceptamos y concordamos con su petición. Los esperamos en los bosques de Anapoima. Atentamente, mago de los árboles y mago de las flores. Al llegar los otros magos vivieron tranquilos hasta que empezó a morir uno por tanta enfermedad y cansancio. Se cuenta que estos magos se convirtieron en un árbol, una flor, un animal, una fruta. El mago de los sentimientos solamente desapareció en el aire. Ellos siguen protegiendo del mundo desde el más allá. Excelente relato, Ailín, muchísimas gracias. Y ya para finalizar tenemos a nuestro último estudiante, Brian. Por favor, acércate, ya que el tiempo es extremadamente limitado. ¿Cómo estás en esta mañana? Bien. Muy bien, me alegra mucho. Sin más preámbulos, yo te cedo el micrófono para que puedas realizar la lectura de tu relato. ¿Va? Bueno. El león y la laguna mágica. Todo inicia con 2 leones que pudieron tener una hermosa cría, pero la cría aún no podía hablar como sus 2 padres. Los papás no le dieron importancia porque ellos pensaban que era debido a su estado de recién nacido. Pero cuando fueron pasando los meses y las semanas, el león aún no podía hablar. Los papás, en medio de desesperación por el león, ellos se dirigieron hacia donde los leones más antiguos o más viejos de la manada para que los aconsejaran a ver ellos qué podían hacer
que le podían dar. La cría, para la cría de pequeño, el león, a pesar de la crianza del león, decidió irse del hogar y aventurarse a lugares desconocidos. En una de sus aventuras pudo mirar a lo lejos que había una laguna grande y brillante, donde resaltaba de ella un color morado. Ante intriga, él decidió acercarse a la laguna. Mientras más se acercaba a la laguna, lo empezaba a llamar. Cuando estaba en la laguna, él se adentró a la laguna. El león comenzó a sentirse muy, muy raro, muy extraño. Cuando salió, le empezó a dar sueño y se desmayó del sueño. Pasaron más de 3 horas y el león se despertó y se fue, salió de la cueva para poder irse a su casa. Después visitar a sus papás, el león llegó a la casa de sus padres a descansar, y al ratico el león pudo hablar con sus padres nuevamente. Muchísimas gracias, Brian. ¿Cómo te sentiste? ¿Nervioso? Sí se notó un poquito los nervios, pero un poquito nomás. Sí. Bueno, igual te agradezco mucho y lastimosamente el tiempo se acabó, ya los estudiantes han ingresado del descanso, así que nos escuchamos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio de Radio Lemo, el podcast. Quien les habla como siempre, su profesora de confianza, Derly Gómez. Nos vemos en una próxima ocasión, fuerte aplauso y nos despedimos.